Bien, muy buenas tardes para todos. Gracias a todas las personas que se han conectado el día de hoy a, a este espacio académico y científico. Les habla Claudia Manzano, directora ejecutiva regional de ILSI Norandino. Bien, pero contarles un poco qué es ILSI. Adelante, por favor. Nosotros somos una red global de científicos que trabajamos conjuntamente en un ambiente neutral y del más alto nivel de integridad científica para proveer la ciencia necesaria con el objetivo de mejorar tanto la salud pública como el bienestar y el desarrollo sostenible. Bueno, somos una organización tripartita, nos encontramos a nivel mundial. Tripartita, esto quiere decir que tenemos tres frentes en los cuales trabajamos de manera conjunta: industria, gobierno y academia. Como les mencioné hace un momento, estamos a nivel mundial, somos 10 entidades en el mundo, tenemos más de 27 publicaciones científicas, obviamente evaluadas por pares y en revistas indexadas, más de 63 workshops, conferencias y reuniones científicas y un número muy importante de vistas a través de YouTube. Adicionalmente, contarles que específicamente en Norandino, el año pasado tuvimos la posibilidad de consolidar la región en ILSI Norandino con la inclusión de dos nuevos países que son Perú y Bolivia. Adelante, Tati, por favor. Contarles que hemos realizado muchas actividades de alto valor académico. Cerramos el año pasado, concluimos 2 diplomados, tuvimos una serie de conferencias académicas, un relacionamiento muy fuerte con los sectores y, por supuesto, diversas actividades y webinars académicos. Esto todo se desprende de una serie de grupos de trabajo, en total 9 grupos de trabajo, que manejamos en la organización ILSI Norandino. Bien, esta declaración de exención de responsabilidad, que es muy importante, las opiniones expresadas en las siguientes conferencias son del presentador experto científico y no reflejan aquellas del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, ILSI. Todas las personas científicas están actuando de forma voluntaria y han tenido total libertad para preparar su conferencia. Además, no han recibido remuneración alguna, por lo cual estamos inmensamente agradecidos por apoyarnos y acompañarnos el día de hoy en este webinar. Entonces, a continuación, les presento a la moderadora de este webinar, la doctora Diana Cárdenas. La doctora Diana es doctora en Ciencias de la Salud y del Deporte, es magíster en Fisiología, nutricionista dietista y es docente investigador asociado de la Pontificia Universidad Javeriana. La doctora Diana se va a encargar como coordinadora y moderadora de este webinar. Por favor, la siguiente diapositiva, Tati. Precisamente de compartir con ustedes quiénes van a ser estos expertos académicos que nos acompañan el día de hoy. Son referentes a nivel mundial en este tema tan importante de la actividad física y es un honor para nosotros contar el día de hoy con ellos. Adelante, doctora Diana. Claudita, muy buenas noches para todos, muy buenas noches para ti y para todas las personas que nos acompañan la noche de hoy. Hoy para mí es un completo placer poder presentarles o compartir con ustedes con dos caballeros literalmente de la nutrición deportiva, ¿sí? Referentes para nosotros a nivel nacional y con mucha, digamos, trayectoria también a nivel internacional. Hoy, como tú mencionaste, tendremos inicialmente la compañía y la participación de Andrés Felipe Zapata Muriel, quien es nutricionista dietista, antropometrista ISAC nivel 3 y magíster en Ciencias de la Salud y del Deporte, y quien, digamos, se ha caracterizado muchísimo por enseñarnos a través de las redes sociales el valor tan grande que tiene la nutrición deportiva. Entonces, más allá que a gratitud, Andrés, por compartir hoy, por sacar un momento de su tiempo y por ponernos en su agenda para compartir todos sus conocimientos en torno a la nutrición. Bienvenido, Andrés. Muy buenas noches para todos. ¿Me confirman, por favor, que me ven y me escuchan bien? ¿Sí?
Listo, Sí, te muchísimas vemos. gracias Diana y muchísimas gracias a toda la organización por invitarme a compartir estos breves minutos aquí, el espacio para esta charla. Y bueno, mm, voy a compartir pantalla. Ahora sí, creo que está habilitado, pantalla completa. Regálenme un segundo y me confirman por favor de nuevo que van a ver mi presentación aquí. Perfecto, Andrés, vemos ¿Está perfecto. bien? ¿Y ahí la acaba Sí, de pasar? ¿Bien? perfecto. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces Perfecto. hoy, listo, gracias. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, que es el tema del consumo de leche en la actividad física, el deporte. Este es un tema que, como ustedes saben, la gente, ahora con el intrusismo profesional que tenemos, muchas personas pues como que dicen no estar de acuerdo y tienen muchos argumentos para hacer restricción o restringirle el consumo de productos lácteos y de leche a las personas en general, ¿cierto? A todo el tipo de la población, a los niños, a los adolescentes, a los adultos mayores, a la gente que hace ejercicio, porque supuestamente no la necesitan. Entonces, la visión de esta charla es más hablar como de los beneficios que tiene el consumo de leche desde el punto de vista científico para la actividad física y para el deporte y pues lo que nos dice la ciencia hasta la fecha que tenemos disponible. Dentro del contenido de esta presentación, para poder entender el tema de la leche y no ir directamente al grano, vamos a hablar un poquito de lo que genera la actividad física y o el ejercicio físico y el daño muscular, de algo adaptado del maestro Asker Jokendrup, de cómo está construida la pirámide. Vamos a hablar un poquito de cómo debe ser la evidencia científica en nutrición deportiva. Pasamos por los requerimientos de proteína en actividad física y deporte, cómo utiliza la proteína en nuestro cuerpo, las proteínas lácteas en sí que son. Vamos a hablar de las 4 R's de la recuperación, el consumo de leche y la síntesis proteica y leche versus bebidas vegetales versus bebidas deportivas, el consumo de lácteos en mujeres deportistas, la leche achocolatada como bebida de recuperación, algo de suplementación, en este caso de proteínas whey en Colombia y al final unas conclusiones. Entonces, primero me coloco esta imagen para quienes no lo conocen, Erling Haaland, goleador, jugador en furor, en crecimiento del Manchester City, campeón múltiples veces con este equipo. Y hago esta introducción de él porque siendo un referente de, digamos, éxito deportivo a nivel, es muy joven, pero ya digamos que a nivel mundial en el fútbol, él coloca este posteo cuando antes se llamaba Twitter y ahora es X, y coloca Me and My Magic Potion, y coloca 2 botellas de litro de leche, tomándolas, lo atacan en redes sociales, le dicen que si lo están patrocinando, que cuánto dinero le están dando, y él responde a algunos haters en sus redes sociales y les dice es que para mí la leche es muy importante porque yo toda la vida he tomado leche y yo considero que parte de mi rendimiento deportivo viene asociado al consumo de leche, literalmente algo de las palabras que él describe en su red social. Entonces, cuando él coloca esto, digamos que está ya pues como todo, como les digo, un montón de críticas y todo, pero quiero mostrarles que sí hay muchos deportistas, en este caso futbolistas, profesionales, exitosos en el mundo del deporte que defienden el consumo de leche y que no todos van a estar diciendo que la leche no es apta para el consumo humano. Ahora, también cómo está distribuido y cómo está construido tu plato. Traigo esta estrategia de myplate.gov porque siempre nos hemos visto acostumbrados a distribuir el plato, quienes enseñamos de manera gráfica, por ejemplo, a los pacientes y siempre ponemos como la mitad del plato en vegetales, la porción de proteína, carbohidratos, las grasas. Aquí tenemos la fruta y en esta estrategia de educación nutricional se coloca como lácteo, como parte fundamental, ya no dentro del plato, sino como una bebida para poder complementar el aporte de proteína, el aporte de calcio dentro de lo que es la enseñanza y la educación nutricional, que es muy importante. Cada vez que nosotros hacemos actividad física, generamos, dependiendo del entrenamiento, lógicamente, tanto un entrenamiento de musculación como un entrenamiento de alta intensidad, por ejemplo, en ejercicios aeróbicos, puede generar algo de daño muscular. Entonces, en la parte de la izquierda estamos viendo unos eventos llamados eventos de origen primario y toda la parte de la grafiquita que es roja y verde estamos viendo eventos de origen secundario. En esos eventos de origen primario normalmente son eventos que ocurren más o menos por debajo de las 4 horas después de hacer, por ejemplo, un trabajo de fuerza,
donde hay extensión de los miofilamentos a nivel de la fibra muscular, disrupción de las estructuras del sarcómero, se transmite, digamos, una fuerza por la línea Z y generalmente después ocurre una pérdida de la fuerza muscular. Luego en color rojo están viendo que hay una entrada, un influjo de calcio en la célula muscular, hay inflamación local, hay producción de radicales libres, se activan algunos sistemas proteolíticos como algo llamado el sistema ubiquitina proteosoma y ahí ya se empiezan a remover y degradar proteínas musculares dañadas, que eso ocurre al cabo de 24 horas posterior a una sesión de entrenamiento y ahí se genera el famoso DOMS o Delayed Onset Muscle Soreness o dolor muscular inducido por el ejercicio. Luego a las 48 y 72 horas ocurren escape de proteínas y eventos de origen secundario donde ya realmente podríamos hablar de unas citoquinas o proteínas, ya no proinflamatorias sino antiinflamatorias, algunos factores de crecimiento mecánico y podríamos hablar de que hay reparación de las proteínas musculares dañadas al cabo de más o menos unas 72 horas post-entreno. Es decir, que la recuperación y la reparación no es un evento de me tomo un shake de proteína post-entreno y ya me reparé, o le pongo frutos rojos porque tienen antocianinas y ya me reparé, sino que es un proceso continuo y por eso la nutrición debe ser no vista como a veces hablamos de post-entreno o 24 horas para recuperar, sino que todo el tiempo tengo que tener una buena nutrición para estarme recuperando en general, ¿cierto? No solamente es abastecer glucógeno, no solamente es dar proteína en relación 3:1, 3 partes de carbohidrato, una de proteína dependiendo del deporte, 1:1, sino también entender esto más como un evento de recuperación continua. Y esta es una gráfica adaptada que yo sé que todos o la mayoría conocen del doctor Asker Jeukendrup de cómo está construida nuestra pirámide. Y la base normalmente es que las personas colocan, digamos, como en su dieta los suplementos, aplican como la nutrición deportiva y al final se preocupan por qué comer. Entonces están muy preocupados de qué tomar antes, durante, después. Pero cuando uno habla con un paciente nuevo, le dice como que se desayuna una arepa con un huevo, pero está haciendo pesas y se come un huevo en el desayuno y no tiene en cuenta pues como el consumo proteico, la fibra, los micronutrientes. Entonces simplemente reforzar que debemos de tener una dieta balanceada, luego la parte del timing, el antes, el durante, después la hidratación y que la punta de esa pirámide, realmente como deberíamos de construir la pirámide, son los suplementos, funcionan, pero no son la base sigue siendo y será pues como la comida, los macronutrientes, la hidratación y los micronutrientes. Y en evidencia científica en nutrición deportiva, nosotros nos regimos, nos regulamos, nos tenemos que, digamos, guiar por organismos internacionales como el Comité Olímpico, la Agencia Mundial Antidopaje, el Instituto Australiano del Deporte, la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, y remitirnos a lo que dice la evidencia y tratar de trabajar con lo que tiene soporte científico serio, revisiones sistemáticas, metaanálisis, y no bajo las ideas, opiniones de expertos, lo colocamos ahí entre comillas, o estudios, digamos, de una sola intervención, sino frente a lo que tiene mayor peso o jerarquía científica. Luego de esto, tenemos este consenso también de la ISSN que nos habla de requerimientos de proteína en personas físicamente activas, de 1.4 a 2 gramos de proteína por kilo o dar bolos de alta calidad que tengan por lo menos 0.25 gramos de proteína por kilogramo de peso, que resultan en bolos entre 20 y 40 gramos de proteína por comida para la mayor parte de la población. Casi siempre cuando trabajamos a 2 gramos por kilo y el sujeto independiente del peso, terminamos haciendo bolos de 50, 60 o hasta más gramos de proteína si es que come 3 veces al día, por ejemplo, o terminamos dando 20, 25, 30 gramos y come 4 o 5 veces, aunque eso depende pues del deporte, la asignación del requerimiento proteico. Nuestro cuerpo, luego de entender ese consumo proteico, no toda la proteína la utiliza para construir masa muscular como normalmente uno cuando está nuevo en este tema piensa, sino que esa proteína tiene una, digamos, poca utilización cuando hablamos de sintetizar proteínas. Si tomamos una base proteica de, por ejemplo, 20 gramos de una ingesta derivada de alguna proteína láctea, más o menos un 50% de esa proteína va a ser utilizada, digamos, por otros órganos, por el intestino, por el hígado, y sobre todo va a ser disponible para la circulación entérica. Y luego vamos a obtener cerca de 10%, o sea, 2.2 gramitos de esos 20 gramos para la síntesis de proteínas de novo, es decir, para, por ejemplo, la síntesis de proteínas musculares, un solo 10% o 2 o 2.2 gramitos de esos 20 gramos para sintetizar nuevas proteínas y como están viendo
otra parte de esta para producir urea y también para favorecer, por ejemplo, la producción de neurotransmisores. ¿Listo? Ahora, de esas proteínas lácteas que encontramos normalmente, por ejemplo, en un vaso de leche, tenemos casi un 20% de proteínas del suero de la leche de vaca, whey protein, y tenemos un 80% de proteínas conocidas como las caseínas, que hay caseína alfa 1, alfa 2, beta, kappa, que son como otras formas estructurales de la caseína, y tenemos las famosas alfa-lactoalbúmina y beta-lactoglobulinas, que son las proteínas del suero más representativas, que desde el punto de vista de nutrición clínica son inmunomoduladoras, son antioxidantes, regulan digamos, el sistema inmunológico en general y todos estos otros fracciones llamadas glicomacropéptidos, inmunoglobulinas, lactoperoxidasa, lactoferrina, que también se investigan mucho en la parte clínica, por ejemplo en pacientes con cáncer o con VIH. Y siempre nos ha interesado en la parte de nutrición deportiva, sobre todo las del suero y las que más hemos visto pues como involucradas ahí, esa beta-lactoglobulina y la alfa-lactoalbúmina, pero solamente son un 20% de lo que sería como la fracción proteica de un vaso de leche. Entendido esto, en nutrición deportiva trabajamos con las famosas 4 R's y las 3 P's de este consenso viejísimo, aunque yo puse aquí adaptado del 2018 de Stokes, pero es del 2007 del Colegio Americano, y se nos habla de las 4 R's como la R de repletar las reservas musculares de glucógeno, almacenar carbohidratos en el músculo, y en el hígado retrasar la aparición de la fatiga, también colocando, por ejemplo, carbohidratos durante el ejercicio dependiendo de la duración, la intensidad, recuperar el combustible perdido y reparar los músculos, haciendo referencia también a la hidratación y a consumir suficiente cantidad de proteínas y de carbohidratos posterior a los entrenamientos o a las competencias. Y las famosas 3P de personalizar, planificar y probar todo y no estar experimentando con nuevas estrategias nutricionales, sobre todo en deportes de resistencia aeróbica, donde hay que probar volumen gástrico, hay que probar miligramos de cafeína, gramos de carbohidrato por hora, diferentes mezclas, fructosa, maltodextrina, isomaltulosa, ciclodestrinas, tantas cosas que hay que hacer a nivel de entrenamiento intestinal, por ejemplo, en un deporte de resistencia aeróbica. Y traigo la diapositiva anterior de las 4 R's y las 3 P's, porque yo coloco esta gráfica y tal vez era la diapositiva más importante de la charla de manera resumen, y es como cómo la leche nos puede ayudar a favorecer de esas 4 R's, las 3 R's de la recuperación post ejercicio, y lo coloco así: recuperar desde el punto de vista de los carbohidratos, porque la leche es una fuente de carbohidratos y tiene carbohidratos. Muchas veces nos centramos en el calcio de la leche, la grasa de la leche si es entera, si es descremada, si es semidescremada, pero la lactosa como carbohidrato, si ustedes se fijan, unos 200 mililitros de leche dependiendo de la marca, de si es descremada, es lactosa, pero en promedio todos pueden tener 10, 12, 14 gramitos de carbohidrato como fuente, como tal, para aportarnos, incluirlo también dentro del conteo de carbohidratos de la dieta del atleta o el físicamente activo. Rehidratar, porque la leche no solamente tiene carbohidratos y proteínas, sino que también tiene fluidos y electrolitos, y destacar que hay un contenido importante de calcio, fósforo, potasio, B2, B12 y yodo en la leche entera, y para reparar teniendo en cuenta que tiene 2 matrices proteicas, que son el suero de la leche que ya vimos, el whey protein, y la caseína. Entonces es una fuente de carbohidratos, de proteínas, nos aporta fluidos y electrolitos, tiene vitaminas, tiene algunos minerales como el calcio y el fósforo y el potasio, y fuera de eso yo coloco estas 3 cosas que me parece muy importante destacar para la población final, no solamente para los colegas, sino para la población final, cuando uno le comunica a un paciente, y es que es conveniente. Yo puedo tener ahora muchas presentaciones, ustedes, no voy a decir marcas, pero ustedes van a un D1 y encuentran esa lechita que tiene como 16 gramitos de proteína, que viene lista para tomar, es asequible, es versátil, es accesible a la mayor parte de la población, se puede utilizar en cualquier tiempo de comida, no asequible, diferente a accesible desde el punto de vista económico, pero también que lo encuentro hasta en una tienda de barrio, y versátil para utilizar en preparaciones, no solo para tomar como una leche post-entrenamiento, para hacer un shake, sino para incorporar en preparaciones, en sopas, en cremas, para enriquecer recetas, para todo es útil. Entonces, entender la versatilidad que tiene la leche como aporte nutricional y en la facilidad y el acceso que tenemos disponible para la población. Y ya poniéndonos un poquito ya más técnicos con los estudios, esta es una investigación muy chévere que muestra la síntesis de proteínas medida de manera aguda con 2 indicadores, que es
fenilalanina y treonina como marcadores de síntesis proteica luego de haber tomado 60 minutos postentrenamiento de fuerza, leche. El WM que ven en la barrita intermedia se llama whole milk, que es leche entera, FM que significa fat free milk, o sea, leche descremada, y IM significa isocaloric milk, o sea, una leche que tenía las componentes de calorías, pero que de pronto no era entera, sino como por así decirlo, una semi-descremada. Entonces, lo que estamos viendo en esos indicadores de marcadores de treonina y fenilalanina, que son marcadores agudos para medir la síntesis proteica, es que simplemente el whole milk, o sea, la leche entera, favorecía mayor síntesis proteica que utilizar leches bajas en grasa o leches semidescremadas, así fueran isocalóricas y terminaran aportando la misma cantidad de energía. Y luego tenemos este otro estudio que nos habla del consumo de leche para favorecer la recuperación muscular. Estamos hablando específicamente de leche de vaca. Y quise traer estos dos porque aunque son indicadores un poco más a nivel de biología molecular, siempre hemos dicho como no, es que la whey protein es lo mejor para recuperar y recordemos que no todos los pacientes ni todo tipo de población tiene el mismo acceso para estar utilizando módulos de proteína que son un poco más costosos al concentrar más la cantidad de proteína o al aislarla. Entonces aquí estamos viendo la activación de ese famoso complejo llamado mTOR, que es una proteína que se activa en respuesta al ejercicio físico, en respuesta al consumo de aminoácidos, en respuesta a que se active la hormona de crecimiento, en respuesta al consumo, ¿por qué no?, de un balance energético positivo, ¿listo? Y sobre todo al consumo proteico unido al entrenamiento de fuerza. Entonces, básicamente lo que hicieron aquí fue mirar la activación de mTOR y de esta quinasa llamada P76K, que es un indicador agudo, porque si se fijan, están evaluando aquí al tiempo cero, a los 120 minutos y a los 360 minutos post esfuerzo, aunque la leche la dieron a los 60 minutos después de haber hecho el entrenamiento de fuerza. Y tenemos en negro carbohidratos, en blanco leche, whey en gris y caseína en puntitos. Entonces, al final lo que muestran a los 120 minutos para mTOR es que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre recuperar utilizando, por ejemplo, whey protein frente a la leche y, lógicamente, al activar esta quinasa también P76K, marcador de síntesis proteica, tampoco es que hubiera una diferencia estadísticamente significativa a los 360 minutos comparando carbohidratos, leche, whey protein y caseína. Este es otro que también es importante porque aunque estamos a favor del consumo, digamos, de todas las fuentes de alimentos, si hablamos de favorecer la recuperación muscular, lógicamente una matriz proteica completa, si ustedes cogen una bebida vegetal de X marca, de almendras, de soya, de arroz, de avena, tiene 1 o 2 gramitos de proteína en 200 mililitros, no aporta un calcio que se pueda llamar fuente de calcio, y la absorción, la biodisponibilidad, la bioactividad no es la misma que en una matriz proteica completa. Entonces, este otro estudio es un estudio donde comparan leche fluida, líquida, descremada, frente a otras bebidas, que en este caso bebida vegetal de soya, y otro indicador, aunque es un indicador agudo, que se llama Fractional Synthetic Rate, otra forma de medir la síntesis proteica. Luego de hacer el ejercicio y 3 horas después en el recovery, la síntesis proteica o fractional synthetic rate era mucho más elevada, lógicamente consumiendo leche, así fuera descremada, frente al consumo de una matriz vegetal, en este caso la soya. Y esta también es una gráfica adaptada de Jeukendrup de un estudio que realizaron el doctor Ron Maugan y colaboradores, donde básicamente lo que hacen es medir el índice de rehidratación con diferentes tipos de bebidas. Entonces, lo que ustedes están viendo en la gráfica es que ese índice de rehidratación es, digamos, bueno cuando supera el valor a 1. Y aquí tenemos té, tenemos agua, tenemos bebidas deportivas, tenemos café y aparece sorprendentemente como que favorecen la rehidratación como tal y la cantidad de líquidos, fluidos y sodio que es capaz de retener el cuerpo después de rehidratar con esas bebidas. Y aparecen sales de rehidratación oral, leche descremada, leche entera y jugo de naranja en el top 4. Quiero destacar que en ese top 3 y 4, perdón, 2 y 3 aparecen la leche descremada y la leche entera, capaces de inducir rehidratación, tanto como una sal de rehidratación oral, como lo vimos en la gráfica donde aparecían las 3 R's, precisamente porque también aporta algunos minerales, carbohidratos, proteínas, y no solamente debemos de hablar de hidratación cuando hablamos de líquidos y fluidos. Claro, en nutrición deportiva eso es lo importante, pero vemos que en este caso
el tener de pronto otros componentes, aparte de los electrolitos y el líquido, también podría inducir rehidratación y el valor de P fue estadísticamente significativo. En el caso de leche en mujeres deportistas, aunque esto es muy sencillo, pues porque básicamente lo que están haciendo es comparar leche contra carbohidratos, muestran cómo puede ser eficiente el consumo de leche para favorecer la recuperación en mujeres activas y básicamente aquí miran la capacidad de torque o el pico de torque y el salto contra movimiento que es ese CMJ y al final lo que están mostrando después de dar la intervención, después del estímulo de entrenamiento o el protocolo de ejercicio, es que al cabo de 72 horas favorece la recuperación y el salto contra movimiento utilizar leche frente a una bebida que simplemente tenía carbohidratos. Y este también es otro estudio interesante que nos habla de cómo las bebidas achocolatadas o con sabor a chocolate pueden favorecer la recuperación y ahí normalmente hay dos conceptos. Uno, que ahora a nivel mundial hay mucho desarrollo de bebidas no solo con sabor a chocolate, sino con cacao, ricos en polifenoles y por ende la recuperación muscular puede ser muy buena. Los polifenoles que tienen todas las frutas, las especias, los tés y los frutos rojos en especial, pues ya también se sabe que los tiene en muy buena concentración el cacao. Entonces se da leche con cacao para favorecer la recuperación, pero no hablando específicamente de polifenoles, sino de leche con sabor a chocolate. En palabras sencillas, los estudios que hay, así como cuando hablamos de nutrición deportiva, sabemos que al tomar una bebida que tenga carbohidratos, estimulamos receptores en las papilas gustativas que le comunican al sistema nervioso central la sensación, digamos, la activación de esos receptores al sabor dulce o a la glucosa, y eso le comunica al sistema nervioso como estamos tomando algo que tenga carbohidratos y se puede disminuir la sensación de fatiga. En el caso de las bebidas achocolatadas, la creencia o lo que hay en la literatura hasta el momento se dice que el sabor a chocolate es rico, genera buena palatabilidad al atleta o a la persona físicamente que lo consume y por ende puede favorecer la recuperación. Y en este estudio lo que hacen es comparar bebida chocolatada, bebidas deportivas y un reemplazante de bebida con carbohidratos y se mide la capacidad total de trabajo en kilojulios o también se mira en el tiempo hasta el agotamiento en minutos. Y lo que estamos viendo aquí es que puede ser tan efectivo como un reemplazo de una bebida isotónica normal que tenga carbohidratos, por así decirlo, y electrolitos, y el utilizar una bebida con sabor a chocolate también puede ser muy eficiente para favorecer la recuperación. Y esta no la quería dejar pasar, aunque esto es algo que hicimos en el 2022 y no tiene que ver con leche, sino con whey protein, simplemente llamar la atención de lo que estamos consumiendo. Esto fue una investigación supremamente sencilla, compramos una base de datos de cuáles son los productos que más se consumen en el mercado colombiano. Esa base de datos, ese estudio de mercado nos dice, estas son las 11 marcas de whey protein nacionales más vendidas en Colombia y según la venta, pues compramos esos productos, los mandamos a analizar en un laboratorio externo sin conflicto de intereses y en palabras sencillas miramos el contenido calórico, el contenido de carbohidratos a nivel calórico, las 11 marcas comerciales, este label es lo que dice la etiqueta y esto lo he analizado, el contenido calórico fue significativamente menor para las 11, no para una a una, de lo que analizaban, el contenido de carbohidratos fue un poquito más elevado de lo que dicen, normalmente las whey protein todas dicen como 0, 1, 2 gramos de carbohidrato y algunas alcanzaban más gramos de carbohidrato. Para el tema del consumo, para el tema del aporte de grasa, no mostró diferencias estadísticamente significativas, pero el contenido de proteína fue un poco más bajo de lo declarado. Esto lo presentamos en otro congreso y el feedback que recibí es que la norma permite equivocarse un poquito en el contenido de proteína por el método que se utiliza por descarte, que es el método de Kegdal para medir nitrógeno y por ende estimar la cantidad de proteína, aunque yo personalmente no estoy de acuerdo porque uno paga por gramos de proteína. La industria produce y cuenta cada gramo de proteína y basado en eso es que se establece el precio final al consumidor y lo que le quieran marginar las marcas. Entonces simplemente yo no, pues es una opinión personal respetuosa, no le voy a perdonar a una marca que me coloque 5 o 10 gramos menos de proteína sabiendo que yo estoy pagando por los 20, 25, 30 que me diga que traen cada copa medidora o scoop. Entonces quiero concluir con esto. La diapositiva, como les dije, de conclusión es recuperar, rehidratar, reparar. La leche es un alimento completo, versátil, conveniente, asequible, versátil y accesible para la población. Hay que incluirla en nuestra alimentación, hay que abogar para que las personas la consuman
lógicamente teniendo en cuenta un tema que no vamos a hablar aquí, de intolerancias, de alergias, y que si la persona está dentro de su gusto, lo quiere incluir y para nosotros es práctico colocarlo en las estrategias nutricionales, pues hay que seguir prescribiendo, recomendando el consumo de leche para la población. Y me robo un minuto más que me autorizaron para hablar esto, no dejar de invitarlos a nuestra séptima versión del Congreso de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva para Colombia. La ISSN es una entidad, como se las mostré, que tiene gran trayectoria a nivel de publicación de artículos científicos en su journal científico. El Congreso lo vamos a estar realizando en el Hotel Intercontinental en la ciudad de Medellín, las 11, 12 y 13 de octubre, viernes, sábado y domingo del siguiente mes. Y recordarles que va a ser 24 horas de formación los 3 días. Es un evento con traducción simultánea, certificado por la ISSN. La ISSN con el Congreso les da unos créditos de educación continua para las personas que quieran estudiar en el exterior, en este caso en Estados Unidos. Vamos a tener unas masterclass de salud intestinal, de evaluación de la composición corporal, de proteínas vegetales, un nuevo concepto que quiero introducir en el país que se llama nutrición deportiva funcional, porque ustedes ya saben que hay entrenamiento funcional, en medicina funcional, y así suene marquetero, pues digamos que ya en otros países, en Estados Unidos, en Australia, se está manejando el concepto de la nutrición deportiva funcional y pues ahí vamos a estar hablando de eso, de qué se trata, y recordarles que vamos a tener como invitado al gran maestro, el doctor Asker Jeukendrup en el Congreso, quien, digamos, podría ser considerado el mejor nutricionista deportivo de hombre del mundo, más que por su práctica clínica, por la cantidad de publicaciones científicas y lo que nos ha aportado en la nutrición deportiva moderna con todas sus investigaciones. La página web es motioncolombia.com y encantado de que nos puedan acompañar en el evento. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues mi querido Andrés, siempre será un placer escucharte y qué rico escucharte hoy con un tema tan interesante como es la relevancia de los lácteos en la nutrición y el deporte. ¿Sí? Nos dejas entre el tintero dos cosas muy importantes, que es el tema de recuperación, pero el tema de hidratación. Eh, Vamos a darle paso a Maximiliano y volveremos seguramente con algunas preguntas que tendrá el auditorio y yo también tengo algunas preguntas particulares que hacerte, pero quedamos ahí con un, digamos, como con un abrebocas acerca de la importancia que puede tener los lácteos en la nutrición y el deporte. Tenemos Gracias. a nuestro siguiente conferencista, gracias Andrés, que es Maximiliano Kramer, educador físico, nutricionista dietista, especialista en nutrición aplicada en la actividad física y el deporte, magíster en ciencias de la alimentación y la nutrición deportiva y docente de la Universidad de Antioquia. Le doy la bienvenida a Maximiliano, quien es definitivamente de la casa, otro de nuestros caballeros en la nutrición, quien nos dará, digamos, una mirada general acerca de la nutrición en el deporte. Maxi. Mientras que Maximiliano logra compartir su pantalla, ¿sí? Que creo que está en esa operación, los invito a que podamos hacer preguntas a través del chat, todas aquellas preguntas que tengamos para estas dos, digamos, referentes para nosotros en la nutrición deportiva y que podamos de esta forma profundizar más en las dos temáticas. Deme un segundo para ayudar a Maximiliano. Bien, como les mencionaba la doctora Diana, ha sido una excelente conferencia la que nos ha compartido el doctor Andrés Zapata. Seguramente ustedes han escuchado la importancia y la relevancia de los lácteos dentro de la alimentación y específicamente cuando de actividad física se refiere. Seguramente si ustedes están interesados podrán acceder a mayor información o a mayor profundidad en este congreso que nos ha compartido el doctor Zapata en la ciudad de Medellín durante el mes de octubre. Este grupo de trabajo de nutrición, salud y bienestar de Ilse Norandino
ha tenido una serie de webinars precisamente abordando el tema relacionado con el deporte. Entonces, es para nosotros muy importante que hoy estén aquí con nosotros, que estén sacando parte de su tiempo para aprender y profundizar en estos temas. Creo que ya está solucionada la Perfecto. situación del doctor Maximiliano. ¿Me Adelante, doctor escuchan? Maximiliano. ¿Me Te escuchan bien? escuchamos perfecto. Sí, señor. No creo que me Maxi, puedan ver, pero si me escuchan bien, está perfecto. ¿Y están te viendo la pantalla? escuchamos perfecto, Maxi. Muchísimas gracias. Perfecto. Perdón No, por el muchas gracias a problema ustedes técnico. por la invitación, de verdad. Bueno, hoy vamos a hablar, digamos, de esta parte de algunas estrategias nutricionales y en la parte de suplementación para antes de un entrenamiento o de una competencia. Entonces, mi nombre es Maximiliano Kammerer, siempre me he dedicado a esta parte de nutrición aplicada a la actividad física y el deporte y espero, digamos, que en estos minutos pues podamos, digamos, resolver algunas cosas y de pronto aprender algunos conceptos de esta parte de nutrición antes del ejercicio. Entonces, vamos a ver varios temas, como la importancia del momento del consumo o lo que llamamos nosotros el timing nutricional, qué características tiene que tener la alimentación y los líquidos antes del entrenamiento de una competencia y qué suplementos podríamos utilizar para este momento o en este timing nutricional. Entonces, nos vamos a, digamos, a ver esta diapositiva muy vieja, digamos así, de Francis Holloway, que siempre me gusta, porque cuando nosotros hablamos de timing nutricional tenemos que tener muy en cuenta en qué contexto lo estamos utilizando. Si es un contexto desde el punto de vista de salud, si es un contexto desde el punto de vista estético o si nos vamos a, digamos, a enmarcar más en un contexto desde el punto de vista deportivo. Entonces, vamos a ver primero que todo, básicamente, pues, en esa pirámide, digamos, de la alimentación, ese balance energético que es importantísimo. Vamos a ver esos macronutrientes, cómo influyen, y sobre todo en esa parte de antes del entrenamiento, de la competencia, alguna cosa sobre los micronutrientes, y vamos a ver ese momento en que nosotros vamos a suplementar o que tenemos que, digamos, complementar con algún suplemento deportivo. Entonces, vamos a empezar con algunos factores nutricionales que están relacionados directamente con la fatiga. Y vamos a ver que uno de esos factores importantes es la depresión de las reservas de glucógeno, la depresión energética, problemas de deshidratación. Digamos, eso es lo que nos preocupamos nosotros con nuestros deportistas o con las personas que vayan a participar en un evento deportivo, como en una media maratón, en una maratón, en un Ironman, en un evento de ciclismo. Digamos, estos son los factores que nosotros tenemos que tener más en cuenta desde el punto de vista nutricional, esa depresión de glucógeno, la deshidratación, que puedan presentar de pronto una disminución de las reservas de sodio, una hiponatremia, o que presenten algún trastorno desde el punto de vista gastrointestinal. En algunos casos puede haber un proceso de fatiga central, que eso, digamos es otro tema, digamos, de otra conferencia. Entonces, cuando hablamos nosotros de timing nutricional, es una estrategia que no lo definen muy bien en este documento de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva del 2017 como una estrategia nutricional que implica la combinación de ciertos nutrientes, principalmente carbohidratos y proteínas, alrededor o cerca a una sesión de entrenamiento o de ejercicio. Y ese timing nutricional se enfoca básicamente en cuándo comer. En este momento nos vamos a implicar más en el antes y no solo en qué consumimos nosotros antes de un ejercicio o antes de una competencia. Entonces, en ese timing nutricional hay, digamos, mantener o digamos el objetivo primordial del antes es mantener esas reservas de glucógeno adecuadas, mantener una muy buena hidratación y que no se nos vayan a bajar esas reservas de sodio. Entonces, digamos, estos son como los puntos claves que nosotros tenemos que tener en ese timing o en ese momento antes de una competencia. Esas reservas de glucógeno en músculo y en hígado altas y una óptima hidratación para poder tener un óptimo rendimiento deportivo. Entonces, este documento del 2014 me pareció, digamos, bien interesante de cuándo en realidad es importante el timing nutricional. Hay, digamos, situaciones donde no es tan importante ese timing nutricional. ¿En qué poblaciones? Personas con sobrepeso u obesidad que necesitan bajar de peso. No es tan trascendental el timing nutricional. En personas que quieran hacer procesos de recomposición corporal, cuando están apenas
iniciando, en personas que hacen entrenamiento de fuerza o entrenamiento aeróbico, pero es menos de una hora, 40, 45 minutos, cuando los objetivos no incluyen una competencia alta, digamos, en resistencia o no es un nivel competitivo alto, cuando el objetivo no es hipertrofiar, simplemente es, digamos, mejorar esa condición física, o cuando el objetivo no es perder grasa en extremo. En estos momentos, o digamos con este tipo de pacientes, no es tan trascendente el timing nutricional. ¿Cuándo es posiblemente importante el timing nutricional? Cuando el objetivo ya es disminuir el porcentaje de grasa de manera extrema y en personas que tienen un muy buen nivel de entrenamiento, cuando el objetivo es hipertrofiar o ganar fuerza, o en personas que tienen más experiencia y que quieren mejorar al tope su masa muscular, en entrenamientos intensos y continuos que duren más de una hora, sí, es importante o es posiblemente importante el timing nutricional, y en entrenamientos de resistencia o fuerza muy intensos después de una noche de ayuno. En esos casos, digamos, es posiblemente importante el timing nutricional. ¿Y dónde es trascendental? O dónde es muy importante tener en cuenta ese momento en que nosotros le vamos a dar esos nutrientes y que nos vamos a enmarcar en el antes, en estos minutos. En competencias o entrenamientos que duran más de una hora y que sean dependientes de la parte del glucógeno, deportes de equipo, ¿sí? Deportes de raqueta, como el tenis, el squash, el pádel, ¿sí? En competencias o en entrenamientos continuos con poco tiempo de recuperación, deportes de combate, judo, taekwondo, lucha, ¿sí? Deportes también como natación, que tienen varias competencias en el día, o en diferentes competencias de atletismo, y en entrenamientos o competencias que duren más de 2 horas. En estos, digamos, en estos casos, o en estas disciplinas deportivas, o en este contexto de rendimiento, sí es fundamental el timing nutricional. Entonces vamos a empezar con esta, digamos, de esa diapositiva, que me gusta mucho, es, digamos, como el resumen que hay de esa cantidad de carbohidratos que nosotros tenemos que suministrar los días previos a un evento, o dependiendo de la intensidad y el volumen de ejercicio que tiene una persona. Aquí están las 3 posiciones, la del Colegio Americano de Medicina Deportiva, la de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva y el del Comité Olímpico Internacional. Este último, digamos, el que más me gusta, porque nos disgrega o nos explica de manera muy explícita y de manera muy sencilla, dependiendo de la intensidad y el volumen de ejercicio, qué cantidad de carbohidratos necesita una persona, que van desde 3 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso en una intensidad de ejercicio muy baja, ¿sí? O cuando, digamos, la persona necesita bajar de peso, hasta 8, 10, 12 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso, cuando, digamos, la intensidad y el volumen de entrenamiento es bastante alto. Digamos, nos vamos a enmarcar en el antes, ¿sí? Y donde vemos, digamos, que ese requerimiento de carbohidratos entre 7 y 12 gramos de carbohidratos por peso corporal en eventos que duren, digamos, menos de 90 minutos, ¿sí? En la necesidad o el requerimiento de carbohidratos es mucho más alto, de 10 a 12 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso, en eventos que duran más de 12 minutos, o en ejercicio intermitente donde hay un componente aeróbico y anaeróbico importante, y necesitamos a veces lo que llamamos nosotros la carga de carbohidratos o la supercompensación de carbohidratos. Y vemos cómo en el antes, también cuando no hay, digamos, un proceso de recuperación, cuando hay entrenamientos intensos todos los días, o cuando hay competencias todos los días, entonces es muy importante en esas primeras horas o en las 4 horas suministrar una buena cantidad de carbohidratos, y en eventos de más de 60 minutos este sería el requerimiento de antes. Esta diapositiva la vamos a ir desgregando y lo vamos a ir entendiendo un poco mejor más adelante. Entonces aquí vemos este documento o este consenso del 2019 del Instituto Australiano del Deporte, donde nos vamos a enmarcar acá y nos dan, digamos, un lineamiento bien importante dependiendo de la distancia y del tiempo que vaya a durar el ejercicio, nosotros cómo tendríamos que hacer esa recarga o esa supercompensación de carbohidratos. Entonces, me parece importante para los que les gusta esa parte de nutrición deportiva, este consenso nos da una idea muy interesante de cómo tenemos que manejar en esos deportes de resistencia esa supercompensación de carbohidratos. Aquí vemos, digamos, en ejercicios de menos de una hora,
vemos esta línea verde, cómo va disminuyendo, y esta indica es la intensidad y el volumen de ejercicio. A medida que se va acercando la competencia, el volumen y la intensidad del ejercicio van bajando y cómo, digamos, vamos a mantener un consumo de carbohidratos constante, porque en ejercicios de menos de una hora no necesitamos una supercompensación de carbohidratos o no se necesita una recarga de carbohidratos. En ejercicios o en eventos entre 2 y 4 horas, sí necesitamos, digamos, los 2 días previos, 1 o 2 días previos, aumentar el consumo de carbohidratos. Este consumo de carbohidratos lo mantenemos constante los primeros días, y 2 días antes aumentamos el consumo de carbohidratos, que pueden ser 1, 2 o 3 porciones de harina más, para aumentar esas reservas de glucógeno y poder, digamos, postergar la fatiga, que es, digamos, el objetivo que nosotros tenemos desde el punto de vista nutricional. Y ya en eventos de más de 4 o 5 horas, entonces ya podemos hacer esa, digamos, recarga de carbohidratos, esa supercompensación de carbohidratos entre 3 y 5 días antes, donde se va disminuyendo también el volumen y la intensidad de entrenamiento hasta el momento de la competencia, pero nosotros debemos aumentar o consumir un poco más de carbohidratos 3 a 5 días antes, para con el mismo objetivo de aumentar esas reservas de glucógeno tanto hepático como muscular y poder tener un óptimo rendimiento. Aquí esta comida previa, digamos, ya esos, digamos, serían como los días previos al evento deportivo, y cómo sería esa preparación desde el punto de vista nutricional. En la comida previa tenemos, digamos, como unas características. Esta comida previa debe ser alta en carbohidratos, ¿sí? Baja y moderada en proteínas, baja en grasa y baja en fibra. Aquí, en este mismo documento, ya nos hablan de cómo debe ser esa comida previa, que puede oscilar o tener, digamos, un requerimiento entre 1 y 4 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso, dependiendo del tiempo que se tenga entre esa última comida y el evento en que voy a participar, o la disciplina deportiva que voy a desarrollar. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros en esa comida previa a ese entrenamiento o esa competencia? El tiempo que se tiene, ¿sí? Que se tiene, si tenemos 1 hora, si tenemos 2 horas, si tenemos 3 horas en esa comida previa. La duración e intensidad que se va a realizar el ejercicio, si es un ejercicio que dura 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, 4 horas, y cuál es el objetivo de la persona. Digamos, esos son como los puntos claves que tenemos que tener en cuenta para poder dar las características que debe tener esa comida previa. ¿Qué nos dice? Digamos, como la bibliografía, entre 1 y 4 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso, 1 a 4 horas antes. Cuando 30 minutos a 4 horas antes esa comida previa puede variar, ¿sí? Y ejemplos de lo que vamos a tener o que podemos suministrar antes de un evento deportivo. Digamos, esta infografía me gusta mucho del doctor Asker Jeukendrup, que nos dice que cuando nosotros tenemos más tiempo entre esa comida previa y el evento deportivo en que vayamos a participar, podemos suministrar un poco más de carbohidratos. Aquí, si tenemos 4 horas de esa comida previa antes del evento, podemos suministrar más o menos 4 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso. Si tenemos 3, sería 3 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso, y a medida que vamos, digamos, teniendo menos tiempo para esa participación o para ese evento deportivo, pues estamos suministrando menos cantidad de carbohidratos. Entonces, es importante tener en cuenta que cada persona debe juzgar los beneficios y las prácticas asociadas a esa alimentación previa. O sea, se debe ensayar antes, en entrenamientos previos o en competencias que no sean tan importantes para esa persona, para ensayar qué comida puede tolerar mejor, cuál comida le cae mejor, que no vaya a presentar alguna intolerancia o algún problema desde el punto de vista gastrointestinal. Entonces, tenemos que tener en cuenta los gustos de la persona, la disponibilidad que tengamos, y sobre todo que no nos vaya o no vamos a tener una sensación de llenura, una sensación de pesadez, algún cólico, algún dolor estomacal, porque eso pues daría al traste con el rendimiento y disminuiría, digamos, las posibilidades de ganar en cierta competencia. Este otro documento me parece bien interesante, del 2022, donde nos cruzan digamos, varios aspectos.
donde vemos en eventos de menos de 90 minutos, vemos esta parte de delante, si donde cruzan tanto el tiempo como la intensidad del ejercicio. Y vemos cómo en eventos de menos de 90 minutos, si tienen una intensidad, digamos, moderada, entonces podemos suministrar una baja cantidad de carbohidratos o puede ser moderada cantidad de carbohidratos. Si el evento, digamos, tiene una intensidad mucho más alta, debemos aumentar el consumo de carbohidratos, y si a pesar de que tenga un tiempo de menos de 90 minutos, si tiene una intensidad muy alta o lo que llamamos nosotros a veces esos entrenamientos de calidad, entonces sí debemos consumir una cantidad más alta de carbohidratos. Y en eventos de más de 90 minutos, sí tenemos que consumir entre moderada y alta cantidad de carbohidratos. Aquí si de pronto la intensidad es moderada, podemos suministrar cierta cantidad de carbohidratos, pero si la intensidad es alta o un volumen de entrenamiento o una intensidad de entrenamiento demasiado alta, si el consumo de carbohidratos debe ser mucho más alto. Entonces, ¿qué son 30 gramos de carbohidratos? Entonces podemos verlos acá, digamos como un pan con mermelada, frutas, ¿sí? Aquí miel, una compota, un bocadillo, esos son 30 gramos de carbohidratos, unas bebidas hidratantes que nos pueden aportar esa cantidad, geles deportivos, digamos aquí vemos panela, que es muy, digamos, común en nuestro medio, o algunas gomas que nos aportan carbohidratos y podemos utilizarlo en esos eventos previos a una competencia. Que cuando necesitamos más cantidad de carbohidratos, más o menos 100, 105 gramos de carbohidratos, entonces ya utilizamos fruta, algún recuperante, algún roscón, aquí podemos utilizar un pan con mermelada, algún jugo o algún sándwich, ¿sí? Que nos ayude a cumplir con ese requerimiento de carbohidratos cuando tenemos un poco de más tiempo antes de una competencia. ¿Qué debemos evitar antes de entrenar o competir? Alimentos muy grasosos, ¿sí? Alimentos muy grasosos con mucha grasa, alimentos con demasiada fibra, ¿sí? Alimentos poco cocidos que, digamos, nos puedan o que nos puedan, digamos, caer mal o que de pronto puedan ocasionarnos algún problema desde el punto de vista gastrointestinal. Entonces, digamos, ese tipo de alimentos los debemos evitar. También leguminosas, ¿sí? Frijoles, lentejas, garbanzo o algunos alimentos que puedan ocasionarnos gases o que puedan ocasionarnos, digamos, una sensación de pesadez o de llenura, los debemos evitar antes de un evento o de una competencia. Aquí vemos, digamos, en esta diapositiva, unos carbohidratos que se están utilizando ahora, digamos, con algunas modificaciones en la estructura química que se llaman ciclodestrinas y que son carbohidratos que se van absorbiendo de manera lenta, a pesar de que tiene un vaciamiento gástrico rápido, pero se van disgregando paulatinamente y parece ser que pueden mejorar el rendimiento. Digamos, es una respuesta glicémica, una respuesta insulínica menor a lo que tienen, digamos, los carbohidratos que nosotros conocemos normalmente, las maltodextrinas o la sacarosa o la glucosa. Estos carbohidratos, estas ciclodestrinas, tienen una baja presión osmótica, a pesar de, como les digo, tienen un tiempo de vaciado gástrico más rápido que otros carbohidratos, no presentan una respuesta insulínica y glicémica alta y parece ser que pueden mejorar de esa manera el rendimiento. Aquí vemos en este estudio del 2017 como cuando comparan glucosa con estas ciclodestrinas, tanto la respuesta glicémica como la respuesta insulínica es mucho menor con estas ciclodestrinas, porque parece ser que a pesar de que tienen un vaciamiento gástrico rápido, se van absorbiendo lentamente y se van disgregando lentamente, lo que puede mejorar el rendimiento y reducir los efectos, digamos, que tienen algunos carbohidratos, como algunos, digamos, flatulencias o algún problema desde el punto de vista gastrointestinal. Aquí en este estudio del 2019 vemos cómo esas ciclodestrinas, comparadas con maltodextrinas, mejoraron la percepción del esfuerzo o mejoraron la sensación de cansancio, que parece ser que por digamos, esa característica que tienen de tener un tiempo de vaciado gástrico más corto y una absorción de manera más lenta, pueden mejorar el rendimiento deportivo. Aquí vemos, digamos, ya los requerimientos diarios de líquidos
que en personas físicamente activas necesitaríamos más o menos 1 o 3 vasos de líquido 2 horas antes y lo vamos, digamos, viendo según la sintomatología. En deportistas sí tenemos, digamos, como unas pautas o unos puntos de corte, digamos, un poco más exactos, donde tenemos que a veces hacer alguna hidratación que la llamamos nosotros una hidratación un poquito más agresiva, que puede oscilar entre 5 y 7 mililitros de líquidos por kilogramo 4 horas antes, ¿sí? 3 a 5 mililitros por kilogramo 2 horas antes, y también unas bebidas que tengan sodio porque mejora y retiene o nos mejora ese proceso de hidratación. Aquí vemos, digamos, la cantidad de proteínas. Ahorita creo que Andrés mostró este documento en su presentación y vemos cómo se puede oscilar el requerimiento de proteínas antes de un evento o el requerimiento diario de proteínas puede oscilar entre 1.3, 1.7, a veces hasta 2.5 gramos de proteína por kilogramo de peso, dependiendo de la intensidad y el volumen de ejercicio que tiene la persona. ¿Qué suplementos podemos utilizar antes? Suplementos de creatina monohidratada, que es la que, digamos, tiene mayor nivel de evidencia, aunque ahora están, digamos, utilizando otros tipos de creatina, como la de creatina, el hidroclorato de creatina, que viene teniendo bastante auge, pero esta es digamos, uno de los suplementos que nos puede ayudar a mejorar la intensidad en la intensidad del ejercicio, en mejorar la fuerza y la masa muscular. Entonces es un suplemento que se puede utilizar para el antes. Suplementos de cafeína, 1 hora antes del ejercicio. Estos son los requerimientos, entre 3 y 6 miligramos de cafeína, de 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso al día, o en cantidades absolutas entre 200 y 400 miligramos al día, 1 hora antes de la competencia. Sin embargo, ahora hay algunas tipos de cafeína, unas formas de cafeína en forma de chicle, que se ha visto que se absorben más rápido y que tienen una concentración alta en sangre más o menos a los 15 o 20 minutos, y que en competencias, digamos, que son muy temprano en la mañana, pudiéramos utilizar este tipo de suplemento, mejorando la percepción del esfuerzo y mejorando el rendimiento, sobre todo en deportes de resistencia. Otro suplemento que nosotros pudiéramos utilizar para antes serían suplementos de betalanina, ¿sí? Que mejoran significativamente las concentraciones de carnosina a nivel muscular, y que pueden servir como sistema buffer y que puede servir en entrenamientos o en competencias de alta intensidad y de corta duración. Y otro suplemento, que es el extracto de remolacha, que nos puede servir por la cantidad de nitratos que tienen, se convierten en la boca en nitritos, en estómago en óxido nítrico, y ese óxido nítrico nos puede ayudar a mejorar el rendimiento deportivo. Entonces, digamos, en esa periodización desde el punto de vista nutricional, un uso planificado y estratégico de estas intervenciones desde el punto de vista alimentario, mejoran las adaptaciones a las sesiones de entrenamiento o mejorar el rendimiento en competencias, y pueden ir mejorando el rendimiento a largo plazo. Aquí les traigo, digamos, como una especie de planificación o de periodización en cuanto a la hidratación y la suplementación en deportistas de triatlón. Nos vamos digamos, a concentrar en el antes, que es lo que nos trae, digamos, la conferencia de hoy, donde podemos suministrar una comida alta en carbohidratos, podemos utilizar una bebida hidratante 3 o 4 horas antes, podemos utilizar un suplemento entonces de cafeína, o 1 hora antes, lo que llamamos nosotros un pre-race o un complemento rico en carbohidratos. 45 minutos antes podemos suministrar también otra bebida hidratante, y 30 minutos antes, pero esto hay que enseñarlo antes, consumir algún gel que nos ayude a mejorar, digamos, esas reservas de glucógeno, y que nos ayude a mejorar el rendimiento en esa competencia. Y por ejemplo, en deportes donde hay un componente aeróbico y anaeróbico importante, en deportes de pronto de conjunto o en deportes de raqueta, esta podría ser una buena suplementación. O sea, también consumir una comida alta en carbohidratos, una bebida hidratante. Ya no tendríamos que consumir todos estos suplementos, sino escoger alguno de estos suplementos según las necesidades y los requerimientos de cada deportista, que podríamos utilizar betalanina, cafeína
creatina o extracto de remolacha según la condición y la necesidad y el requerimiento de cada deportista. Entonces, básicamente, importantísimo tener en cuenta qué requerimientos tiene de carbohidratos la persona, qué requerimientos tiene de proteínas, qué requerimientos tiene de grasa, los días previos a la competencia según su intensidad y volumen de entrenamiento, en la etapa previa a la competencia o en esa, digamos, esa comida previa a la competencia y cómo es tan importante o los requerimientos que tenemos desde el punto de vista de hidratación. Entonces, para tener presente, nunca experimentar una estrategia nutricional el día antes o el mismo día del evento. Siempre hay que ensayarlos, hay que preparar esta parte nutricional, estas estrategias desde el punto de vista nutricional, en entrenamientos o en competencias que no sean tan importantes para esa persona. Consumir comidas simples y familiares, que la persona sea todo conocido y que no vaya a probar algún alimento nuevo antes de una competencia. Y los beneficios de estas estrategias nutricionales van desde la parte psicológica, cómo se sienta esa persona, le da también confianza que se está alimentando bien, que está cumpliendo con sus requerimientos, hasta un óptimo suministro de combustible y de líquidos. Muchísimas gracias a ustedes por la atención y espero que en estos minutos pues hayamos, digamos, resuelto algunas dudas o que podamos haber afirmado algunos conceptos que ya teníamos claros. Muchas gracias por la invitación y cualquier pregunta o cualquier interrogante estoy dispuesto a responder. Muchas gracias. Maximiliano, muchísimas gracias. Como siempre, muy generoso en tus conocimientos y muy claro realmente en lo que debemos saber en torno a la nutrición deportiva y esas estrategias nutricionales en cada momento, digamos, de la práctica. Muchas manitos levantadas, no me sorprende para nada, muchos aplausos para estos dos caballeros de la nutrición y el deporte. Me voy a permitir a Maximiliano y a Andrés hacerles unas pequeñas preguntas que nos han enviado por el chat, ¿sí? Si pudiera Andrés, que tiene su cámara disponible, abrirla, no hay ningún problema. Maxi, tenemos un pequeño problema con la cámara, por eso podremos escucharlo, pero tal vez de pronto no verlo. Andrés, tú digamos que caminaste de una manera interesantísima acerca de las ventajas que tienen los lácteos en el deporte. Nos preguntan en el auditorio qué podría haber hecho en ese estudio que nos mostraste sobre el índice de rehidratación que la leche entera y la leche deslactosada alcanzaran un punto tan alto en el tema de rehidratación, como qué características particulares tiene esa leche que hizo que de pronto estuviera con un mayor índice de rehidratación por encima de las otras bebidas que se mostraban dentro de ese estudio. En el paper lo menciona y es tener una matriz completa. Era leche descremada y leche entera. Y cuando hablamos de matriz completa es el hecho de que tuviera alguito de macronutrientes, favorecería la rehidratación. Por eso yo me permití colocar como, no en entredicho, sino que es que mira que siempre cuando hablamos de nutrición deportiva, hablamos de, listo, el sodio, los carbohidratos y todo eso es muy importante, pero en el estudio lo mencionan como conclusión, como finalizan todos los papers, se podría decir, pero faltan más estudios, que el hecho de que tenga otros componentes más allá de los electrolitos pudiese favorecer ese índice de rehidratación. Eso no es algo que yo estoy aseverando, si le tomaron fotico de screenshot al cosito, lo pueden leer y eso es lo que concluyen los autores. Se podría decir que, aunque no quiere decir que eso sea. ¿Sí? Yo doy esa respuesta porque es lo que dice literalmente el paper. Perfecto, Andrés. Una pregunta. Tú nos abriste un panorama súper interesante, por ejemplo, en torno a la posibilidad de que la leche junto al chocolate pudiesen estar posterior a la práctica deportiva como medida de recuperación. ¿Qué podríamos decirle a la gente que está en este momento escuchándonos? Digamos, ¿cómo les sugeriríamos, cómo les recomendaríamos que hicieran esa fusión tan interesante entre dos alimentos tan propios nuestros como es el cacao, ¿sí? O el chocolate y la leche que la tenemos en el contexto y que tiene la ventaja de ser accesible para la mayor parte de la población colombiana? Hay una preparación que a mí me gusta mucho y es como coger la leche, coger el cacao, licuarlo, colocarle frutos rojos, congelarlo y saco como unas paletas de leche con cacao y frutos rojos. Andrés, ¿y por qué? Esa vaina sabe espectacular. Yo no sé si han probado esos mantecados que tienen otras cositas
no voy a decir marcas acá, sabe muy rico y yo diría que, claro, esa combinación de proteínas, carbohidratos, polifenoles en el cacao, colocar frutos rojos es una forma de que la gente se adhiera mucho, como hacer estrategias de recuperación ricas, porque a veces de pronto uno coloca cosas que, por ejemplo, yo hice culturismo algún tiempo, entonces uno comía pollo con arroz después del entrenamiento. Yo creo que no había cosa más aburridora que andar comiendo eso. Entonces, que sea, y ojo, muchas veces el estímulo de ciertos deportes, como lo mencionaba Maximiliano ahorita, sobre todo en deportes de resistencia aeróbica, la gente cree que no, pero sí pasa. Y es que uno después de cierta duración de ejercicio, uno llega con ganas de quedarse dormido en la cama, tumbarse, acostarse, hidratarse sin mucho, pero la duración prolongada de ejercicio después de cierto tiempo y cierta, digamos, experiencia, produce unos péptidos anorexígenos supresores del apetito en el torrente sanguíneo que hacen que uno no tenga ganas de comer, de masticar. Entonces, esa estrategia de recuperar con algo líquido que me da vuelve y juega, no solo proteínas, carbohidratos, sino esos bioactivos, los polifenoles, me parece que es una estrategia muy rica, muy práctica, costo efectiva, ¿sí? Porque mira que es que un vaso de leche, como lo dijimos, frente a un whey protein puede ser mucho más económico, y cacao o bebidas con sabor a chocolate y no tenerle de pronto tanto miedo si es un deportista sano con el tema del azúcar, porque es que uno dice bebida chocolatada y ustedes saben, la gente se imagina ciertos nombres de ciertas bebidas comerciales y en el contexto del deporte, dependiendo duración, intensidad, todo, se puede tener una bebida chocolatada, azucarada, post ejercicio para favorecer la recuperación y no pasa absolutamente nada. Eso es contexto dependiente. Excelente, Andrés. Bueno, ahorita vuelvo a preguntarte una cosa. Esto, digamos, es un poco más enfocado a Maximiliano, pero a lo largo de la conferencia Maximiliano nos hablaba muchísimo acerca de los carbohidratos. ¿Qué le podemos decir, Maximiliano, a la gente que con temor encuentra que quiere mantener el peso corporal, ¿sí? Que de pronto no es un atleta de alto rendimiento, pero que hace una práctica regular de actividad física y encuentra con temor el uso de carbohidratos, ¿sí? O a partir de una bebida deportiva o a partir de la alimentación o inclusive qué pasa en el contexto de las grasas, porque si bien es cierto, los carbohidratos son de pronto un sustrato, tú nos mostraste, o un combustible importante en el deporte, ¿qué podríamos decirle a las personas a la luz de lo que tú nos presentaste en torno a ese temor que tiene la gente de los carbohidratos y el temor que puede tener a veces, por ejemplo, con respecto a las grasas? Bueno, en deportes de resistencia, sí, cuando hablamos de deportes de resistencia, triatlón, ciclomontañismo, ciclismo, maratón, sí, ese tipo de personas es fundamental que no le vayan a tener miedo a los carbohidratos, porque, digamos, trabajar con una baja disponibilidad de carbohidratos o con una baja disponibilidad energética, seguramente eso va a afectar el rendimiento de manera negativa, ¿sí? Esta clase de deportistas de pronto no le tienen tanto miedo a los carbohidratos, algunos, pero digamos la mayoría no le tendrán tanto miedo a los carbohidratos. En otro contexto donde sí veo yo que es de pronto el proceso de definición o de recomposición corporal, es importante decirle a las personas también que cuando nosotros queremos mejorar la masa muscular y cuando queremos hacer, digamos, esos procesos de recomposición corporal, la proteína es un nutriente fundamental, claro que sí, digamos, activa ciertas vías de señalización como la mTOR, la P76K, ¿sí? Todas esas vías que nos ayudan a mejorar la masa muscular. Pero, digamos, los carbohidratos tienen un efecto anticatabólico, ¿sí? Anticatabólico. O sea, las proteínas son, digamos, las que hacen ese proceso que nos ayudan a, digamos, a crear un ambiente anabólico de construcción de tejido, pero los carbohidratos tienen esa capacidad de que nos van a suministrar energía y que van a hacer, digamos, esa función anticatabólica, que no estamos utilizando esa proteína como fuente de energía. Y las grasas van a ser también importantísimas para la regulación a nivel hormonal. Nosotros vemos que hormonas como la testosterona, hormona del crecimiento, necesitamos para poder sintetizar esa hormona, necesitamos cierta cantidad de grasa. Entonces, por eso es tan importante tener un equilibrio en todos esos macronutrientes y no satanizar ninguno, ¿sí? Ni las grasas, ni los carbohidratos, ni la proteína, sino que todos lo necesitamos en ciertas cantidades y dependiendo de la intensidad y el volumen de ejercicio, pues nosotros lo que hacemos como nutricionistas es hacer esa prescripción, pero no satanizar ningún tipo de macronutriente. Excelente, Maximiliano. Me parece muy pertinente y quisiera completar un poco como tú mencionas con respecto a las grasas.
el hecho de que tienen un efecto anticatabólico y el hecho de que son, digamos, es el vehículo para ácidos grasos esenciales que son vitales en el organismo y también para el Claro. aporte de vitaminas liposolubles que van a tener un rol muy importante en la práctica deportiva. Me voy con dos últimas preguntas, una para Maximiliano y una para Andrés. Me iré primero con esta de Maximiliano. Tú nos mostraste diferentes posibilidades en torno a la suplementación en el deporte y nos mencionaste de manera importante cómo la creatina ha sido un suplemento que tiene una evidencia científica robusta, de los más estudiados en el campo del deporte y que se abre, digamos, un panorama en torno a diferentes, digamos, contextos, inclusive desde el punto de vista de la clínica. Nos preguntan en el auditorio en qué edad sería aconsejable iniciar el consumo de creatina o a partir de qué edad es posible utilizar el uso de creatina como suplementación en el deporte. Esa respuesta nos la tiene muy clara en el último consenso de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva. Me parece que tiene una parte bien interesante acerca de la utilización de creatina en adolescentes. Digamos, tenemos que tener unos, digamos, unos aspectos o unos lineamientos claros cuando vamos a prescribir o utilizar creatina en un adolescente. Es que realmente la intensidad del ejercicio y el volumen de ejercicio ameriten utilizar ese suplemento. Otra de las cosas importantes es la dosis de creatina, ¿sí? Que puede ser entre 3 5 gramos o de 0,1 gramo por kilogramo de peso. Entonces, podríamos, digamos, tener unas dosis muy claras para esa utilización con creatina. Que los padres, ¿sí? O los papás del niño o ese adolescente sepan que ese adolescente está utilizando la creatina. Y, digamos, que tenga muy claro cómo nosotros la vamos a utilizar. Entonces, vamos en ciertos contextos desde el punto de vista deportivo, en algunos adolescentes que tienen un nivel de competencia muy alto, se pudiera utilizar ese suplemento de manera segura, según nos dicen, digamos, ese documento y hay otros documentos, digamos, también del Instituto Nacional de Deporte, donde nos aclaran y nos contextualizan muy bien, pero nos dan unos lineamientos muy claros de qué tipo de adolescentes deben consumir o pueden consumir la creatina sin ningún riesgo para su salud. Gracias, Maximiliano, por tu aporte. Y ya para terminar, quiero preguntarle a Andrés, mira Andrés, cada vez es más frecuente o cada vez quienes trabajamos en el área del deporte vemos que es más frecuente ese deportista senior, ¿cierto? Entonces, la pregunta viene enfocada en torno al senior. ¿Cuál sería la recomendación proteica para ese adulto que desea aumentar la síntesis de masa muscular? Yo no soy nutricionista clínico, pero ustedes que saben más de clínica han visto que en estas cosas de ESPEN depende si está disfágico, de si tolera la vía oral, bueno, de mil variables, pero por lo menos esa palabra senior, bueno, como que los 50 plus, porque eso es lo que mucha gente llama ahora desde el marketing como los senior, no espera que sea adulto mayor, sino adulto físicamente activo 40 a 50 años, por lo menos llegar a 1,6 a 1,8 gramos de proteína por kilo físicamente activo. Pero para mí eso varía mucho, pues porque es que vuelve y juega, depende de la actividad física que esté haciendo ese adulto mayor, depende de la moda, pues o ese adulto senior, perdón, dependiendo de la actividad deportiva que esté haciendo y de la composición corporal que tenga, porque ustedes saben que los pacientes mezclan todo, quiero bajar grasa, pero quiero rendir, pero tengo mis 50 y voy a hacer un Ironman, entonces uno dice, pero tengo barriguita, entonces quiero mejorar mi composición en pliegues, pero al mismo tiempo quiero rendir y quiero tener buena masa muscular, entonces hay una mezcla de conceptos ahí, pero yo me diría que 1,6, 1,8, así uno piense que mientras más proteína es mejor, pues eso es lo que hay en la literatura. Sí, gracias Andrés. Y me parece muy pertinente tu pregunta en el sentido en que con el adulto mayor, como tú mencionas, a nivel clínico, tenemos la certeza de que podemos ir casi con 2 gramos por kilogramo de peso en el adulto mayor, siempre y cuando la función renal se encuentre conservada, ¿cierto? Y nos vamos casi con unos aportes cercanos a 2 cuando hay una patología de base que requiere de un manejo o un sostenimiento de esa masa muscular. Como menciona Andrés, claramente si estamos hablando de una persona físicamente activa, podemos llegar casi con un aporte de 1,8 gramos por kilogramo de peso o esa alimentación.
Bueno, pues no me queda más allá que agradecerle a Lilcy Norandino por ayudarnos a generar esos espacios que buscan precisamente poder compartir con todas las personas que tienen un interés particular en el deporte esta serie de conocimientos. Agradecerle a Maximiliano y a Andrés por tomar un tiempo de su agenda de verdad y dedicarlo para compartirnos sus grandes conocimientos y sobre todo tan fáciles de poder entender lo que podríamos aplicar en la cotidianidad en esas personas que deciden tener unos estilos de vida saludables y una práctica regular del deporte. A toda nuestra audiencia, agradecerles también e invitarlos a nuestros próximos webinars, en donde continuaremos intentando abordar y acompañarlos en el tema de la nutrición y deporte y traer, digamos, temas de interés como los que nos compartieron el día de hoy Maxi y Andrés. Muchísimas gracias a todos. Claudita, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes, Andrés, a Maxi, a Diana, todo nuestro cariño y nuestra admiración, no solamente porque son excelentes profesionales que se destacan, como lo mencioné al inicio, a nivel internacional y también a nivel nacional, sino porque son seres humanos maravillosos, generosos, que comparten todo ese gran conocimiento y que día a día están inspirando, ¿no es cierto?, en un tema absolutamente apasionante como es el tema de la nutrición y el deporte. Entonces, mil gracias a todos por dedicarnos este tiempo. Sabemos que sus agendas son sumamente complicadas y que nos hayan regalado este tiempo para nosotros es absolutamente valioso. Mil gracias. Muchas gracias a Muchas todos. Feliz gracias a noche. ustedes por la Para invitación. Vale, todos. un abrazo Gracias. grande. Chao. Chao. Chao.